Hola, ¿cómo andan? Espero que con muchas ganas de seguir aprendiendo un poco, aunque no estemos de manera presencial en este momento. Pero bien, eso no nos impide seguir estudiando y seguir aprendiendo, así que avancemos. Hoy vamos a hablar de los espacios. Sí, sí, de los espacios. Ya trabajamos un poco con R2, el plano, y R3, el espacio tridimensional, pero ahora lo vamos a generalizar un poco. ¿Listos? Arranquemos. Hasta ahora, como dije recién, estuvimos trabajando básicamente con R2, también llamado el plano, y R3, que es el espacio tridimensional. Eso fue lo que se trabajó hasta ahora. En cuanto a espacios, también hablamos de transformaciones lineales, de núcleo, de imagen y otras cosas. Pero esos fueron los espacios en donde nos movíamos. Y como dije, también hicimos cosas como trabajar con transformaciones lineales y hallar, por ejemplo, núcleo de imagen. Repasemos un poco eso. Supongamos que tenemos esta transformación lineal. T de xy, o sea, es una transformación que sale de R2 y da como resultado 2x menos y 0. O sea, es algo que tiene dos coordenadas. Por lo tanto, es una transformación lineal que va desde R2 hasta R2. Busquemos el núcleo y la imagen. Empecemos, por ejemplo, con la imagen, en donde escribíamos la transformación, la fórmula, la expresión de la transformación y la desarmábamos un poco. Como acá va de R2 a R2 y el R2 del dominio tiene dos letras, que son la X y la Y, vamos a separar el resultado, la fórmula, la expresión, como suma de dos puntos, el que tenía X y el que tenía Y. Y esto nos queda con x en la primera coordenada 2x, en la segunda 0, y el segundo punto va a ser el menos y de la primera coordenada y sigue habiendo un 0 en la segunda. Y después lo que hacíamos era extraer, sacar la variable. En este caso sacábamos la x y sacábamos la y. Y eso nos quedaba de esta forma. La x afuera multiplicaba el punto 2, 0, y la y afuera multiplicaba el punto menos 1, 0. Y ahí decíamos que la imagen estaba generada por estos dos vectorcitos, estos dos puntitos, perdón. Ahora vamos a hablar lo del vector. Por otro lado, núcleo igualábamos al 0 del codominio. El codominio en este caso también era R2. Por eso igualo la expresión al 0, 0. De acá salía un sistemita de ecuaciones y al resolverlo, en este caso la segunda ecuación me aporta todos los números reales y la primera me dice que la y tiene que valer el doble de la x. Cuando lo escribimos en forma de punto, extraemos igual que antes la x y decimos entonces que el núcleo está generado por el 1, 2. Bien, esto es lo que trabajamos hasta la semana pasada. Ahora vamos a trabajar un poco primero mirando el núcleo este que conseguimos. Nosotros llegamos a que estaba generado por el 1, 2. Pero esto venía de despejar una ecuación que había llegado a que la y tenía que valer el doble de la x. Y lo digo de esta forma porque es algo que nos va a servir más allá de la cuenta. Quiero que entendamos la lógica que hay detrás. Acá hay una estructura por fuera de esto, y es que la segunda coordenada, no importa qué punto sea, tiene que ser el doble de la primera. Si yo la x la reemplazo por 7, la y va a tener que valer 7 por 2, que es 14. Y así con cualquier par de puntos. Geométricamente, si yo les pregunto cuál es el dibujito que forma, bueno, capaz que lo vieron en la escuela, capaz que lo vieron en otra materia, o capaz que no. Y si no lo vieron, los invito y las invito a poner esta cuenta, esta expresión, el y igual 2x, en GeoGebra o en algún otro software que dibuje y vean qué sale. Y si no, capaz que te acordás, y esto es una recta. Particularmente es una recta que tiene pendiente 2 y pasa por el origen de coordenadas. Pero, a ver, que se trate de una recta, eso no nos interesa en esta materia. Al menos no por ahora. Más adelante tal vez sí, pero ahora no.
Lo que sí nos interesa es que entendamos que esto era el núcleo. Entonces, esto es un pedazo de todo R2 que cuando yo lo transforme a través de la transformación lineal T, me va a dar como resultado el nulo, el punto 00, el origen de coordenadas. Entonces es algo que funciona no para un punto, no para dos. El núcleo no está formado solo por el 1, 2, sino que está formado por todos los puntos que están en esta recta. Cualquier punto de esta recta, si yo lo transformo, me va a dar como resultado el 0, 0. Podés volver atrás en el video o seguramente anotaste las cosas y vas a ver que si haces esa cuenta con cualquier punto que esté en la recta, si hicimos todo bien, debería dar el 0, 0. Pero lo que acá me interesa es que esto es un pedazo de R2 con el cual estamos trabajando. No estamos trabajando con todo R2. Nos dio como resultado un pedazo de R2. Y bueno, muchas veces vamos a tener que trabajar con pedazos del espacio, pero no con cualquiera. Con pedazos que tengan un buen comportamiento. Entonces uno se podría preguntar qué es que algo, una parte de un espacio como R2 tenga un buen comportamiento. Y este buen comportamiento lo vamos a definir con dos características o tres. La primera es que vamos a querer que si agarramos dos puntos cualesquiera, los que se les ocurran, de ese conjunto, en este caso de la recta, pero podría ser del conjunto en general, y yo los sumo, el resultado también me caiga en ese conjunto, en este caso en la recta. Si esta recta que estuvimos trabajando tiene un buen comportamiento, si yo agarro dos puntos de la recta y los sumo, el resultado también debería ser un punto de la recta. No siempre pasa esto, en algunos casos pasa, en otros no. Cuando pasa esto, se llama que ese conjunto o esa parte del espacio o ese espacio es cerrado para la suma. Cerrado quiere decir que si yo sumo, me cae dentro del mismo conjunto. Y la segunda propiedad o la segunda característica que queremos para que algo tenga un buen comportamiento es que pase lo mismo cuando lo multiplico por un numerito cualquiera, por un escalar. Cuando lo multiplico, quiero que también caiga dentro del conjunto. En este caso, del ejemplo anterior, de la recta. Si yo agarro un numerito y lo multiplico, quiero que caiga en la misma recta. Esto se llama cerrado también, porque vuelve a caer en el mismo conjunto, pero ahora para el producto por escalar. Bueno, cada una de estas operaciones, el sumar dos puntos o multiplicar por un escalar, tienen además un montón de propiedades que podrían llegar a cumplir. Por ejemplo, la propiedad conmutativa, la asociativa, propiedad de que existe o no un neutro, un montón de propiedades. Cuando todas esas propiedades se cumplen, que en total son 10, eso tiene un nombre y eso se llama espacio vectorial. En el espacio vectorial entonces es un conjunto de elementos, por ejemplo todo R2, todo R3, en donde yo en cierta forma, invento, defino, determino dos operaciones, a una la llamo suma, a la otra la llamo producto por escalar, y esas propiedades son cerradas y además cumplen con esta tanda de propiedades que yo les dije. Para hacerlo rápido, porque no me quiero centrar mucho en esta idea, pero sí quiero meter la idea en la cabeza, es que un espacio vectorial es un conjunto en el que los elementos se pueden sumar, se pueden multiplicar por escalares y cuando hago estas dos cosas, siguen cayendo dentro del conjunto. Formalmente, si alguien quiere demostrar que algo es un espacio vectorial, tenemos que cumplir y mostrar y demostrar las 10 propiedades que dije. No las mencioné recién, pero estas 10 propiedades. Si alguien quiere, en el apunte tienen un recuadro en donde están las 10 propiedades escritas. Entonces, si hay alguien que tiene ganas, vaya al apunte de la clase y
busca dónde está ese recuadro. El resto vamos a seguir con la idea de que sí nos interesa. Primero, cualquier elemento. ¿Vieron que recién dije yo puntos? Bueno, cualquier punto de R2 o de R3 se van a llamar vectores. Hay alguna diferencia entre puntos y vectores que eso les queda para ustedes para la próxima clase, para la clase asincrónica. Pero por ahora vamos a entender que si forma parte de un espacio vectorial, el elemento se llama vector y nada más, le vamos a poner ese nombre. Como dije, la próxima clase ustedes van a ir viendo diferencias y similitudes entre punto y vector y otras similares, donde también van a entrar las matrices en juego. Pero por ahora simplemente es un nombre. Entonces, todo lo que estuvimos haciendo en estas semanas en donde trabajamos con puntos, en realidad estábamos trabajando con vectores, porque tanto R2 como R3 son espacios vectoriales. Buenísimo, hasta acá supongo que es un par de definiciones, algunas medias molestas, pero tranqui. Sigamos avanzando un poco. Yo ahora estoy hablando de espacios vectoriales, cuando hace un rato dije que quería trabajar con un pedazo de un espacio. ¿En dónde quedamos? ¿No íbamos a trabajar con una parte de todo el espacio? Bueno, sí, pero necesitaba poder definir el espacio para poder definir una parte del espacio. Esos pedazos de un espacio es como un espacio completo dentro de otro espacio. Es un subconjunto, por eso yo lo llamé un pedazo, porque es una parte del espacio de algún espacio vectorial que cumple las mismas 10 propiedades. Pero ya partimos de que forma parte de otro espacio. Por ejemplo, la recta, yo ya sé que está metida dentro de R2. Entonces, por estar en R2, hay cosas que ya no hacen falta que yo las demuestre. Otras sí, pero porque esté en R2, ya sé que hay algunas cosas que vienen de fábrica, pero otras tengo que probarlas. Y cuando pasa esto de que un pedazo de un espacio por sí solo, él solito cumple con todas estas propiedades, se llama subespacio. Que teníamos un espacio vectorial como el conjunto completo y un subconjunto de eso se llama ahora subespacio, siempre que el subconjunto verifique todas estas propiedades. Es algo así como un espacio dentro de otro espacio. Pero las propiedades son las mismas, las de la suma y las del producto por escalar. Y acá sí vamos a trabajar con esto. Vamos a definir características y propiedades que definen a un subespacio. En principio, son las mismas 10 de un espacio vectorial, pero no vamos a demostrar las 10, porque nosotros ya sabemos que estamos dentro de un espacio. Entonces, solo vamos a necesitar demostrar 3. Y con esas 3 nos va a alcanzar para demostrar que algún conjunto es o no es un subespacio. Y seguro te estás preguntando cuáles son esas 3 propiedades. Bueno, primero tendríamos que tener un subespacio o un conjunto que queremos chequearlo. Yo lo voy a llamar S de subespacio. Y después vamos a ir definiendo y probando 3 cosas. La primera propiedad es que el conjunto no esté vacío, o sea, que haya elementos. Y para eso vamos a agarrar el elemento más cómodo y vamos a pedir, en primer lugar, que el vector nulo, lo que antes llamábamos el origen de coordenadas, o sea, el punto 0, 0 o 0, 0, 0 si estuviéramos en R3 o 0, 0, 0, 0 si estuviéramos en R4, esté en el conjunto. Esto es importante porque yo necesito que verifique todas las propiedades. Y una de ellas es la que existe el nulo. Entonces, si pruebo que existe el nulo, ya sé que no está vacío además. La segunda propiedad que quiero que verifique es que si yo agarro dos vectores o dos puntos, como veníamos diciendo, de este conjunto, caen en el mismo conjunto cuando los sumo.
¿Qué es lo que dijimos hace un rato? Si yo agarrara dos puntos de esa recta y los sumo, quiero que también caigan en la recta. Y a este paso supongo que ya te imaginas que la tercera propiedad va a venir de la mano del producto por escalar y que me está diciendo que sea cerrado. Básicamente, que si yo agarro cualquier elemento y lo multiplico por un numerito, el resultado también cae en el conjunto. Vamos a verlo esto con un ejemplo. Vamos a ver varios ejemplos de esto, así que tranqui. Lo que sí te sugiero es que vayas anotando y pausando el video a medida que se va avanzando. Vamos a trabajar con el núcleo que calculamos recién, esta recta igual 2x. Y la voy a trabajar de esta forma, desde la ecuación. Entonces voy a definir mi conjunto con esta ecuación. Voy a decir que mi conjunto S, por ahora no lo trabajo desde el núcleo, sino lo defino desde el conjunto, es todos los puntos de R2, ahí ya estoy diciendo que es un pedazo de R2, que verifica que la segunda coordenada es el doble de la primera. Bueno, necesito verificar o ver si se verifican las tres propiedades. Empecemos con la primera. La primera propiedad me decía que el núcleo pertenece a S. Eso es lo que tiene que verificar. Entonces yo ahora, de este conjunto S, voy a transformar esto en pregunta y voy a decir, el núcleo, el vector nulo, ¿pertenece a S? Bueno, verifiquemos. Para que algo pertenezca a S, tiene que verificar que la segunda coordenada sea el doble de la primera. Coloquialmente es más fácil de verlo que con la ecuación, pero en el fondo es 2x es igual a y. Bueno, el nulo tiene coordenadas 0, 0. Entonces yo quiero saber si el 0, 0 pertenece a S. Bueno, reemplazo las coordenadas y veo si se verifica. Bueno, 2 por 0 es efectivamente 0, así que verifica. Listo la primera propiedad. Vamos con la segunda. La segunda me decía que la suma de dos vectores del conjunto tiene que volver a pertenecer al conjunto. Y de nuevo lo transformo en pregunta. Y digo, ¿la suma de dos vectores pertenece de nuevo al mismo conjunto? Lo importante acá es que los dos vectores tienen que estar en S. Ya tienen que cumplir las condiciones de S. Y no vamos a agarrar vectores puntuales, el 2, 4, por ejemplo. No, vamos a trabajar de manera genérica, porque queremos demostrar esto para todos los elementos del conjunto. Entonces agarro un vector U, la flechita arriba de la U significa que es un vector. Y como necesito que la segunda coordenada sea el doble de la primera, por ejemplo digo que es A, 2A. Esto me garantiza de que pertenezca a S. Y ahora agarro otro vector. Por ejemplo, B, 2B. De nuevo, la segunda coordenada tiene que ser el doble de la primera. ¿Por qué? Porque esa es la característica de este conjunto. Para otro conjunto tendré otras características. Pero yo lo que quiero ver es lo que pasa con la suma de estos dos vectores. Importante, los dos vectores tenían que ser de S, no pueden ser cualquier XY. Y ahora los tengo que sumar. Cuando sumo, sumábamos coordenada a coordenada. O sea, la A más la B, primera con primera, y 2A más 2B. ¿Y qué quiero conseguir? Quiero conseguir mostrar que la segunda coordenada de este nuevo vector es el doble de la primera. Y acá le falta una vueltita de tuerca nada más. En la segunda coordenada puedo sacar el 2 de factor común. Y ahora me quedó A más B, que es un algo, no importa que es esa cosa que está en la primera coordenada. Y como segunda coordenada me quedó 2 por el mismo algo. Entonces, probamos que la segunda coordenada es el doble de la primera. ¿Qué significa esto? Que sí, es cierto, la suma de dos vectores de S vuelve a pertenecer a S. Y nos queda la tercera propiedad, que me decía que el producto por un escalar
de un vector de S también debería pertenecer a S. Y lo vuelvo a transformar en pregunta y empiezo a trabajar. Nuevamente necesito un vector genérico que pertenezca a S. Y ahora quiero ver qué pasa cuando lo multiplico por un escalar. De nuevo, un escalar genérico, K. Multiplicar por K al vector U es multiplicar a cada una de sus coordenadas por K. Y nuevamente lo que yo quiero es que la segunda coordenada sea el doble de la primera. Pero los numeritos que están involucrados ahí son números reales y sirve todo lo que sabemos de números reales. Por ejemplo, que el producto es conmutativo. Entonces puedo cambiar el orden en la segunda coordenada. En lugar de poner K por 2, poner 2 por K. Y fíjense que acá me pasa lo mismo que en el caso anterior de la propiedad 2. Tengo un algo y acá tengo dos veces el mismo algo, que era justo la característica que yo quería que se cumpliera. Por lo tanto, verifica. Y si verificó la primera, verificó la segunda y verificó la tercera, eso dice verifica las tres condiciones. Por lo tanto, este conjunto es un subespacio vectorial y quedó demostrado. ¿Se entendió? Espero que sí. Uno podría decir, ¿pero eso no lo verifican siempre? Y la respuesta es no. Supongamos que tengo este conjunto. Este también es una recta. Pero fíjense, si se acuerdan de rectas de la escuela o si lo vieron en otra materia, esta recta no pasa por el origen de coordenadas. Para x igual a 0, la y no me da 0, me da 1. Con eso solo yo ya puedo decir esto no es un subespacio. Pero también lo podría probar con otra propiedad. Acá queremos ver que no verifica. Vuelvo a lo que dije recién. Podría demostrarse con decir que el nulo no pertenece al conjunto y listo. Pero voy a hacerlo de otra forma para que vean otras alternativas. Recuerden que cuando queremos decir que algo que debería verificarse siempre no es cierto, nos alcanza con un ejemplo, algo que tire abajo nuestra teoría. Y en este caso voy a usar, por ejemplo, las propiedades de la suma. Pero como quiero mostrar que no se cumple, me alcanza con ejemplos donde falla. El ejemplo no me alcanzaba para mostrar que era verdadero, pero sí para mostrar que era falso. Elijo un vector cualquiera, por ejemplo el 1, 3. Elijo otro vector, por ejemplo el 0, 1, y los sumo. Eso me da el 1, 4. Bueno, yo quiero ver si el 1, 4 pertenece al conjunto. Pero las cosas que pertenecen al conjunto son las cosas que verifican que la y tiene que ser igual a 2x más 1. Por eso, si la x vale 1 y yo trato de reemplazarlo en esta expresión, me queda 2 por 1, que es 2, más 1, 3. Y la cuenta anterior me dijo que tenía que dar 4. Y el 3 no es igual a 4. Entonces, acá muestro con un contraejemplo, así se llaman los ejemplos que me sirven para contradecir algo, que no verifica. Por lo tanto, este no es un subespacio vectorial. ¿Cómo seguimos desde acá? Bueno, primero que nada, vamos a ver en otro video 2 o 3 ejemplitos más y luego avanzamos con una vuelta de tuerca. Así que nos vemos en el otro video.